Hola, este es el segundo video de políticas distributivas. Habíamos quedado en Dworkin. Continuemos con él. Dworkin hace la distinción entre dos tipos de recursos, los impersonales y los personales. Los impersonales son el dinero y la riqueza, mientras que los personales son las capacidades físicas y mentales de los individuos. Esta distinción es importante porque Dworkin justifica la compensación a los individuos que tienen alguna falencia en capacidades físicas y mentales a partir de cantidades adicionales de recursos impersonales, es decir, justifica las transferencias en este sentido. Otro aspecto importante de Dworkin tiene que ver con que él, por un lado, dice, bueno, un individuo que tenga gustos caros porque es muy ambicioso, no debería ser compensado por esa ambición, principalmente porque esto sería a expensas de otros individuos que tienen unos gustos más moderados, ¿sí? Pero por otro lado también dice que no sería justo que esos individuos que son un poco más ambiciosos y que trabajan duro, los recursos, o sea, no sería justo que los recursos que ellos obtienen con eso sean tomados todos por el Estado, ¿sí? Sobre todo para compensar a algunos que no se hayan esforzado lo suficiente, ¿sí? Y que solo quieran vivir a expensas de los demás, ¿sí? Entonces, en últimas, lo que sería justo es que los individuos pudieran tener la posibilidad de acumular un poco más y eso les satisface, o sea que pudieran tomar riesgos, hacer empresas, ¿sí? y acumular, pero solo hasta el punto en que su ambición no sea a expensas de los demás individuos. ¿Listo? Entonces es como un punto intermedio entre un capitalismo salvaje y el comunismo. ¿Listo? Bueno, entonces eso por el lado de Dworkin. Por el lado de Cohen, que es el segundo que estaba en la lista que vimos en el esquema de aquellos teóricos que se responden a la pregunta de igualdad de qué. A la pregunta de igualdad de qué, Cohen responde igualdad de acceso a la ventaja. Cohen es famoso por un libro que escribió hace varios años ya, que se llama If You Are an Egalitarian, How Come You Are So Rich? En este libro, pues entre muchos otros argumentos, uno de los argumentos que se resalta es la inconsistencia, ¿sí? Como una disonancia cognitiva que tienen los individuos entre lo que piensan y su comportamiento, ¿no? Entonces ellos pueden ser unos defensores de la igualdad, pero a la hora de meterse la mano al bolsillo, por ejemplo, para la aprobación de tributación un poco mayor que haga posible, pues, la distribución en una sociedad más justa, entonces van a decir mejor que no, ¿sí? Entonces, o sea, como defender la igualdad solo de pensamiento, pero no de acción. Bueno, una cuestión de Cohen importante es que dice que el talentoso debería estar dispuesto a ejercer sus talentos sin recompensas ilimitadas, ¿sí? Entonces, no es que no tenga derecho a lucrarse de su talento, pero que hay un límite. Un principio importante en el análisis de Cohen es el llamado principio de la igualdad. Aquí está definido, es que la cantidad de beneficios en la vida de una persona, los beneficios y las cargas, sean equiparables entre los individuos, ¿no? Pero lo que más nos importa son las implicaciones de ese principio de igualdad. La primera implicación es que el hacedor de política debería remover los obstáculos que bloquean las oportunidades de los individuos, ¿sí? Las oportunidades de desarrollarse. Y la segunda implicación es que una vez se hace esa tarea de remover los obstáculos a las oportunidades de todos los individuos, puede hacer que algunos individuos que se beneficiaban de vivir en una sociedad muy desigual, pues deban renunciar a esos beneficios. Por ejemplo, aquí la gente que le parece muy chévere que haya lugares donde hacen las uñas solo por 5.000 pesos. Hacerse las uñas no vale 5.000 pesos. Uno no puede pagar eso por hacerse las uñas. Debe pagar un poco más, o sea, es lo más justo. Es un trabajo pues, que es duro. O también pensemos en alguien que se alegra porque en Colombia el servicio doméstico es tan barato. No debería ser así. Uno tendría que pagarle bien al servicio doméstico. Si no tiene lo suficiente para pagarle bien al servicio doméstico, pues entonces pues contratarlo solamente medio tiempo.
Entonces, claro, si la gente tiene más oportunidades, pues entonces esos beneficios de las sociedades tan desiguales que algunos podían, entre comillas, disfrutar, pues ya no va a ser posible cuando la sociedad mejore. Por ejemplo, cuando haya que pagarle más a las empleadas de servicio, como debería ser. Bueno, eso por el lado de Cohen. Otro aporte importante es el de Arneson. Arneson dice que se imagina la vida como un árbol de decisión, ¿no? Entonces, de acuerdo a la decisión que tomemos en la vida, se van a abrir ramas, ¿sí? Y esas ramas van a representar historias de vida, ¿sí? Imagínense ustedes qué tal que cuando salieran de bachillerato hubieran decidido no ser economistas, sino artistas, ¿sí? O sea, cada decisión que tomen, ahí se abre una rama de posibilidades, ¿no? La idea entonces de Arneson es que lo que se debería procurar es que esos árboles de decisión de las personas sean equivalentes, es decir, que las mejores historias posibles sean, que las mejores historias sean posibles para todos los individuos. Con esto no queremos decir, bueno, aquí voy a poner un ejemplo, pero antes del ejemplo, con esto, con Arneson no quería decir que el presidente de la República tiene que coger los árboles de decisiones de los 47 millones de individuos que somos en Colombia y garantizar que la mejor historia ocurre, no. La cuestión es que se puedan garantizar los mecanismos de que los individuos, por ejemplo, si quieren ser artistas, eso dependa de su talento y no de que nació en una familia pobre o en una familia rica. Si quieren ser científicos, que esa posibilidad de ser científicos dependa de si tienen el talento, la inteligencia o no, y no de que nacieron en una familia pobre o rica. ¿Sí? De eso se trata. Pero un ejemplo específico puede ser así como de árbol de decisión. Imagínense que ustedes están aquí en el punto cero donde se graduaron de bachillerato, pueden unirse a un grupo musical o pueden estudiar negocios. Si se unen a un grupo musical, entonces se abren aquí dos ramas. Pueden tener éxito o no. Si tienen éxito, se convierten en una estrella. Si no, les va a tocar quedarse en su casa, tocando en el garaje y pues mientras tanto financiarse trabajando en McDonald's, por ejemplo, ¿sí? O supongan que quieren estudiar negocios y que se les puede ocurrir una gran idea o no. Si se les ocurre una gran idea, se convierten en empresarios y si no, pues tienen que administrar el negocio de otro. Entonces, la idea es que la que sea que constituya la mejor historia posible de este individuo sea realizable. ¿Cómo? Pues garantizando que, por ejemplo, haya institutos populares de cultura que haga que una persona talentosa, así sea pobre, pueda llegar a ser una estrella si lo puede, si lo quiere y si se lo propone. O que alguien que sea talentoso para los negocios pueda llegar a ser un empresario. ¿Cómo? Pues facilitando el crédito, facilitando los capitales semillas. Bueno, de eso se trata pues el aporte de Anderson. Vamos ahora con Van Parijs. Nosotros se lo hemos mencionado en el pasado, no tanto a Van Parijs, pero al resultado de su análisis, que es el de la renta básica universal. A la pregunta de igualdad de qué, Van Parijs dice igualdad de libertad real. La cuestión es que en una sociedad, sobre todo si en la Constitución dice que todos somos libres, uno podría decir que es formalmente libre, pues la Constitución lo dice. Pero mientras no se tengan los recursos necesarios para ejercer esa libertad, no seremos realmente libres. ¿Sí? Entonces la idea es que se pueda disponer de los medios necesarios para llevar la vida que uno desearía llevar. ¿Sí? Y si se desea que eso pase con todos los individuos, la manera de maximizar la libertad real es la implementación de un ingreso básico universal. Eso es lo que plantea Van Parijs y dice que no se debe pensar el ingreso básico como un subsidio, sino como un derecho, una transferencia incondicional que hace el Estado a todos los miembros de la sociedad, independientemente de su situación, que de esa manera se puede maximizar la libertad real. Bueno, vamos a continuar con Rawls. Recuerden, estoy mencionando varios teóricos. La idea es que ustedes, cuando estén estudiando, puedan identificar, de acuerdo a cada uno de los autores, digamos, qué es lo que dicen acerca del concepto de justicia, lo que piensan de la desigualdad, ¿sí? Y de acuerdo a eso, entonces, en otra columna, digamos, pondrían
qué política distributiva podría ser adecuada entonces para mejorar la situación de desigualdad, ¿no? Entonces así lo van pensando. Ya vamos en los utilitaristas, Dworkin, Cohen y Van Parijs. Entonces Arneson también saltamos a seguir con Rawls. A Rawls ustedes ya lo conocen más porque lo hemos mencionado bastante. Obviamente, su teoría de la justicia es importante acá para pensar en las políticas distributivas, por eso lo vamos a volver a mencionar. Ya no me voy a concentrar más en explicar la posición original y el velo de la ignorancia porque ya lo hemos estudiado antes. Ustedes ya conocen esta característica. La cuestión es que recuerden pues, porque lo vimos en lección pública, cómo el resultado de esa deliberación en la posición original lleva a un sistema de justicia estable. Y bueno, también recordarán ustedes la regla del Maximin. No me quiero concentrar otra vez en esto, pero en la clase, cuando nos veamos en esta semana en la clase, lo hablamos, ¿listo? Y pues digamos que me voy a asegurar de que sí está claro para ustedes esto que ya vimos antes. Bueno, recordemos más bien los principios de justicia de Rawls, el principio de libertad y los que tienen que ver con las desigualdades, que es el principio de diferencia. Este principio de diferencia está relacionado particularmente con la distribución de riqueza y lo que implica es que el más desaventajado debe obtener lo mejor posible. ¿Listo? Recuerden estas funciones de bienestar social que son resultado pues, del principio de Maximin. Son unas funciones de bienestar tipo Leontief en las que la situación de una persona, por más que aumente, no mejora el bienestar social hasta que la ganancia del otro individuo también se incrementa. Bueno, vamos a comparar situaciones aquí desde el punto de vista de la eficiencia. Los estados del mundo C y D son iguales, pero si nos interesara el criterio de la equidad también tendríamos que decir que el punto o el estado del mundo D está más cerca de la línea de igualdad, la línea de 45 grados, que es en la cual la utilidad del individuo 1 y la del 2 son iguales. Pero además también, fíjense cómo, dadas las formas de las funciones de bienestar rawlsianas, la situación o el estado del mundo F es superior al estado del mundo C. Bueno, entonces, para Rawls, recuerden, las políticas distributivas se justifican en la medida en que mejoren la situación del más desaventajado. Entonces ahí pues Dworkin, por ejemplo, tiene una crítica a este criterio rawlsiano y es que tiene en cuenta, según él, el criterio rawlsiano solamente tiene en cuenta los individuos que se encuentran peor situados en términos económicos, pero no tiene en cuenta otro tipo de desventajas como las capacidades y las enfermedades graves, es decir, las consecuencias no económicas. Lo otro que critica es el principio de la diferencia en la medida en que no discrimina entre los individuos que están mal por sus propias decisiones y los que están mal por circunstancias moralmente arbitrarias. Esa es la crítica de Dworkin a Rawls. Algunos están de acuerdo con esas críticas, otros no, pero eso es lo que piensa Dworkin. Continuemos ahora con Amartya Sen. Recuerden Amartya Sen, Premio Nobel de la Economía, sobre todo por sus contribuciones a la economía del bienestar. Amartya Sen también lo estudiamos cuando estábamos viendo la clase de economía del bienestar. Recuerden pues que para Sen las oportunidades reales que un individuo tiene se ven influenciadas por sus circunstancias individuales y también por el entorno, ¿sí? Y esto es independientemente del nivel de ingreso. Eso es lo que hace que los individuos con un mismo nivel de ingreso tengan un nivel de goce o disfrute diferente o capacidad de disfrute, ¿sí? Esto es lo que hace pues que haya una conexión entre ingreso y capacidad diferente entre los individuos de acuerdo a sus condiciones, a sus características de edad, de sexo, de dónde vive, y entonces pues cada una de estas características no están bajo el control de los individuos. Bueno, en el siguiente video continuamos con Sen.